Ya voy a empezar otra. Mm, Buenas tardes. Hoy tenemos como invitada a la doctora psicóloga Cris Evelyn Vivanco, quien es especialista en terapia de adolescentes, egresada de la Universidad Andina del Cusco, a quien agradecemos por otorgarnos unos minutos de su tiempo. Doctora Evelyn, buenas tardes. Quiero preguntarle tres inquietudes y le agradezco nuevamente por su participación. Eh, las preguntas son: ¿cuál es el compromiso institucional del psicólogo peruano? Buenas tardes, Gonzalo. Bueno, gracias también por esta entrevista y vamos a responder a tus preguntas. Entre los compromisos, esto va a depender de la institución donde labore el psicólogo. Como sabemos, hay diferentes especialidades. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en el área educativa, en el área clínica, en el área social comunitaria. Dependiendo del trabajo en el que nosotros nos estemos desenvolviendo, ¿no? Institucionalmente va a requerir de nosotros que participemos de las actividades de cada institución. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy laborando en un centro, por el momento temporalmente, para el MINSA, en un centro de salud mental comunitario. Entonces ahí cada cierto tiempo realizamos actividades preventivo-promocionales, constantemente realizamos actividades de atención ambulatoria. En otras instituciones, por ejemplo en la universidad, ¿no? También nos requiere de nosotros que podamos realizar actividades de investigación cada cierto tiempo, constantemente también de docencia. Entonces va a variar dependiendo de la institución donde nos toque elaborar, tanto a nivel de nuestras funciones como profesionales psicólogos, como también con las responsabilidades que se nos asignen dentro de la institución, ¿no? Como parte también del grupo de recursos humanos del que formamos parte. Ok, doctora, muchas gracias. La segunda pregunta es: ¿cuál es el compromiso social del psicólogo peruano? Creo que nuestra profesión nos permite y también hace que nosotros desarrollemos de una manera mucho más específica la empatía hacia las demás personas, hacia los demás seres humanos, y especialmente que conectemos con el sufrimiento psicológico de las personas. Entonces creo que parte también de nuestra responsabilidad tiene que ver con esa habilidad que nosotros tenemos de poder empatizar mejor. Al poder empatizar mejor, probablemente nosotros vamos a darnos cuenta de mejor manera o vamos a observar mucho más ese sufrimiento psicológico. Y nuestra responsabilidad también sería actuar conforme a ella, ¿no? Por ejemplo, igual como te decía anteriormente, pueden ser actividades preventivo-promocionales o actividades de atención o de educación en la población en general o incluso de servicio a la ciudadanía. Ok, doctora, muchas gracias. La tercera pregunta es: ¿cuáles son los criterios sobre la ética profesional del psicólogo? Bueno, nosotros dentro del Colegio de Psicólogos del Perú tenemos nuestro propio código de ética. Hay varios apartados. Por ejemplo, uno de ellos es el tema de la confidencialidad, ¿no? Tal vez en esta entrevista no vamos a hablar de cada uno de los apartados eh, relacionados a nuestro trabajo, pero me gustaría tal vez poner mucho más énfasis en el tema de la confidencialidad de los datos, por ejemplo, ¿no? Que al trabajar con pacientes y también al conocer bastante de la conducta humana, del manejo de estas conductas,
nuestros pacientes se abren a nosotros. Yo te estoy hablando desde el ámbito clínico principalmente. Se abren a nosotros, nos cuentan su problemática, los conocemos un poquito mejor, un poquito más y podemos comprenderlos también más. Esos datos que nos brindan nuestros pacientes, nuestro código de ética, por ejemplo, nos refiere que nosotros no podemos hacerlo público, ¿ya? No podemos estar comentando con otros, en otros ámbitos los datos personales de nuestros pacientes ni su problemática. Ese es un aspecto. El otro también que creo es importante y también está dentro de nuestro código de ética es el tema de, al conocer diferentes estrategias para manejar las conductas o al conocer los principios de cómo funcionan las conductas en los seres humanos, eso nos da también cierto poder, ¿no? Utilizado de mala manera, incluso podríamos manipular a las personas. Y eso tampoco está permitido. Como profesionales, no podríamos realizar tampoco esto, ¿no? No sería ético. Esos dos puntos principalmente creo que me gustaría profundizar un poquito más. He profundizado un poquito más, Gonzalo, pero si tienes alguna otra pregunta, estaré gustosa de contestar. Ok, doctora. Bueno, ya terminaron las preguntas. La felicito y le agradezco. Usted es un ejemplo de profesional. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por otorgarnos estos minutos de su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes.